El sonido de las ruedas de los carros de supermercado siempre había sido para Elena una especie de banda sonora de su vida. No una melodía romántica y suave, sino más bien una sinfonía metódica, donde cada carro tenía su lugar correcto, su posición exacta en la esquina del aparcamiento o en el almacén del supermercado en el que trabajaba en Madrid. Le gustaba todo ordenado, alineado, perfecto. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Javier. Era nuevo en el equipo y, desde el primer día, quedó claro que no compartía su amor por el orden. Elena lo vio entrar al almacén con una pila de carros que chirriaban, como si estuvieran a punto de desmoronarse. Los dejaba de cualquier manera, sin preocuparse por si estaban alineados o apilados correctamente. Para ella, era como ver a alguien mezclar los colores de un cuadro meticulosamente pintado, algo irritante por decirlo menos. «Oye, tienes que organizar esto bien», le dijo cruzándose de brazos mientras intentaba mantener la calma. Él la miró con esa sonrisa que pronto la pondría furiosa y, al mismo tiempo, un poco encantada, aunque jamás lo admitiría en ese entonces. «Relájate, Elena. Los carros no se van a escapar si no están en fila como soldados», respondió él, encogiéndose de hombros como si fuera lo más natural del mundo. «No se trata de que los carros escapen, se trata de eficiencia», replicó ella, señalando el montón desorganizado que había creado. Javier se rió como si ella estuviera exagerando a propósito solo para provocarlo. «Vale, jefa», dijo bromeando. «Intentaré ser más eficiente la próxima vez». Pero, por supuesto, no lo fue. Al día siguiente allí estaba él de nuevo, llevando los carros de forma descuidada, como si fuera un rebelde antiorganización. Cada chirrido de las ruedas parecía gritar directamente en sus nervios. Los días pasaron y su rutina de provocaciones continuó. Siempre que lo veía, se aseguraba de recordarle lo equivocado que estaba, y él siempre respondía con esas contestaciones irónicas que la sacaban de quicio. A veces, sin embargo, se daba cuenta de que él la observaba cuando creía que ella no estaba mirando. Sus ojos tenían ese brillo divertido, como si disfrutara cada segundo de esa pequeña batalla entre ellos. «¿Sabes, Elena?», dijo un día acercándose un poco más de lo habitual. «Creo que te gusta esto más de lo que admites». Ella lo miró sorprendida por su atrevimiento, y sintió que su corazón latía un poco más rápido. «No se trata de que me guste, es solo que me gusta el orden», respondió, intentando mantener su tono serio, aunque su voz temblaba ligeramente. «Claro, claro», dijo él sonriendo. «Pero a veces un poco de caos puede ser divertido». Elena frunció el ceño, pero no pudo evitar que una pequeña sonrisa se asomara en sus labios. Había algo en su forma de ser que la intrigaba, a pesar de su desorden. Con el paso de las semanas, la dinámica entre ellos se volvió cada vez más intensa. Las miradas se alargaban, las sonrisas se volvían más cómplices. Cada vez que Javier hacía una broma, ella se encontraba riendo, a pesar de sí misma. Era un tira y afloja constante y aunque a menudo se irritaba por su falta de organización, había algo en el que la atraía. Una tarde, mientras organizaban el almacén, Javier se acercó más de lo habitual. El espacio entre ellos se volvió palpable, y Elena sintió una chispa en el aire. «¿Sabes?», dijo él con una voz más suave. «Creo que deberías relajarte un poco más. La vida no siempre tiene que ser tan ordenada». Elena lo miró a los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía por un momento. «Quizás tengas razón», respondió con un tono que no podía ocultar su curiosidad. Javier sonrió y por un instante el caos de los carros y el desorden del almacén parecieron desvanecerse, dejando solo el eco de sus risas y la tensión que crecía entre ellos. Elena estaba organizando el almacén cuando Javier se acercó, una sonrisa traviesa en su rostro. «¿Sabes? Deberías relajarte un poco. Esto de la organización es casi una obsesión», comentó, observando cómo ella ajustaba unas cajas que estaban fuera de lugar en una pila perfecta. Elena levantó una ceja, sintiéndose un poco provocada. «Y tú deberías aprender que aquí hay reglas».
No porque tengas pinta de futbolista puedes hacer lo que te da la gana, replicó intentando mantener la seriedad en su voz. Javier fingió estar ofendido, llevándose una mano al pecho como si le hubieran hecho una grave ofensa. ¿Quién ha dicho que tengo pinta de futbolista o que juego al fútbol? Preguntó con un tono de broma. Ah, no sé, quizás sea tu corte de pelo, respondió Elena, sintiéndose un poco cohibida por su propia respuesta. ¿Te estás fijando mucho en mí, eh? Dijo él con una sonrisa que desarmaba cualquier intento de seriedad. ¿Qué va? Elena se rió, tratando de restarle importancia. Deja de creértelo tanto, añadió, riendo. Pero en serio, quizás yo sea más del tipo de persona que prefiere improvisar, dijo Javier, encogiéndose de hombros. Improvisar, repitió Elena, poniendo los ojos en blanco. Se nota. Eres pésimo en eso. Él se rió, y ella no pudo evitar unirse a su risa. Había algo cautivador en la manera en que él la desafiaba, como si estuviera probando hasta dónde llegaría antes de que ella cediera. Un día, después de otra ronda de provocaciones, Javier se acercó a ella mientras separaba algunas cajas desordenadas. Oye, sé que soy un desastre con esto de la organización, comenzó, rascándose la nuca con nerviosismo. Pero quería compensarte de alguna manera. Te invito a un café y a un pincho de tortilla en el bar de José al salir del trabajo. ¿Te apetece? Dijo medio en serio, medio en broma. Solo si es una de esas tortillas bien grandes, respondió Elena en el mismo tono. Lo que mande la jefa, dijo él entusiasmado. Ya te he dicho que no soy tu jefa. Deja de llamarme así, refunfuñó ella, empujándolo suavemente. Uy, pero es como si lo fueras. ¿Vives metiéndote conmigo? Dijo él sonriendo con curiosidad. Ah, perdona, es que a veces soy un poco mandona. Solo a veces, replicó sarcástica. Anda ya, Elena, dijo Javier con una sonrisa que iluminaba su rostro. Después del trabajo, Javier la esperó a la salida. Oye, no te has olvidado de nuestro plan, ¿verdad? Preguntó con un brillo travieso en los ojos. Claro que no. No rechazaría comida gratis, dijo ella, dándole un codazo y sonriendo. Pero no te hagas muchas ilusiones. Esto no es una cita. Claro que no. No hace falta que te lo creas tanto. Es solo para que charlemos o discutamos más, si lo prefieres, respondió él, con un tono despreocupado. Caminaron hacia el bar de José, que estaba a solo unos minutos de distancia. El ambiente del lugar era acogedor, con las luces tenues y el aroma a tortilla recién hecha que llenaba el aire. Se sentaron en una mesa en la esquina, donde podían hablar sin ser interrumpidos. La conversación fluyó con naturalidad, llena de risas y anécdotas. Elena se dio cuenta de lo diferente que era Javier de lo que había imaginado. Detrás de su actitud despreocupada, había alguien atento, cariñoso y genuinamente interesado en conocerla. No sabía que eras tan divertido, dijo Elena, mientras tomaba un sorbo de su bebida. Y yo no sabía que eras tan mandona, replicó él guiñándole un ojo. Elena se rió disfrutando de la complicidad que se había creado entre ellos. A medida que la noche avanzaba, la tensión en el aire se volvía más palpable. Las miradas se alargaban, y las sonrisas se volvían más cómplices. Era un tira y afloja constante y aunque a menudo se irritaba por su falta de organización, había algo en el que la atraía. Cuando finalmente se despidieron, Javier se acercó un poco más de lo habitual, y Elena sintió que su corazón latía un poco más rápido. Esto ha sido divertido, dijo él con una sonrisa sincera. Deberíamos hacerlo más a menudo. Quizás, respondió ella, sintiendo que el tiempo se detenía por un momento. Mientras se alejaban, Elena no podía evitar sonreír. Había algo en Javier que la intrigaba, y aunque su vida estaba llena de orden, había comenzado a disfrutar de un poco de caos. Elena y Javier se encontraron en el almacén al día siguiente, donde el ambiente era el mismo de siempre,
pero algo había cambiado entre ellos. La rutina de trabajo se sentía diferente, como si una chispa nueva iluminara el lugar. Mientras Javier empujaba los carros de manera desorganizada, Elena no pudo evitar fruncir el ceño. «Tienes que relajarte un poco», dijo él, observando cómo ella ajustaba una pila de cajas que él había dejado torcida. «Eres muy dejado», replicó ella, aunque su tono ya no tenía la misma irritación de antes. Había un aire juguetón en su voz, como si disfrutara de la interacción. Javier se rió acercándose un poco más. «Me gusta verte así, tan concentrada, intentando poner las cosas en su sitio. Hace parecer que el mundo entero se puede controlar, pero sé que no es así». Elena sintió que su rostro se sonrojaba. Sus miradas se encontraron por un momento más largo de lo habitual, y ella apartó la vista rápidamente, intentando disimular su nerviosismo. «Hablas demasiado», murmuró, volviendo su atención a los carros. «Y tú piensas demasiado», respondió él, con una sonrisa traviesa que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. A lo largo de la jornada, sus conversaciones estaban salpicadas de risas y comentarios irónicos como siempre. Sin embargo, había una nueva tensión en el aire, una complicidad que antes no existía. Las pequeñas miradas que intercambiaban y las sonrisas discretas que surgían cuando pensaban que nadie estaba prestando atención hacían que el ambiente se volviera más electrizante. No siempre podían estar cerca, y había momentos en que el trabajo los mantenía ocupados. Pero cuando surgían esos instantes privados, cada palabra parecía tener un peso diferente, como si estuvieran bailando alrededor de algo que ninguno de los dos quería admitir. Cuando llegó la hora del descanso, Javier sugirió que fueran al patio trasero, un lugar donde solían tomar café en los días tranquilos. «¿No vas delante con todo el mundo?», preguntó Elena, un poco sorprendida por su propuesta. «No, prefiero quedarme aquí detrás. Es más tranquilo. Además, creo que te mereces un descanso después de tanto aguantarme», respondió él sonriendo. Elena lo miró, sintiendo una mezcla de sorpresa y emoción. Se dirigieron al patio, donde el sol brillaba suavemente y el aire fresco les daba un respiro del trabajo. Se sentaron en una mesa de madera desgastada, rodeados de plantas que daban vida al espacio. «Así que, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?», preguntó Javier, mientras tomaba un sorbo de su café. «Me gusta leer y salir a correr por el parque. A veces me encuentro con amigos para cenar». «¿Y tú?», respondió Elena, disfrutando de la conversación. «Yo suelo salir a hacer senderismo los fines de semana. Me encanta estar en la naturaleza, desconectar un poco de todo», dijo él con una mirada soñadora. «Eso suena genial. Siempre he querido hacer más senderismo, pero nunca encuentro el tiempo», admitió Elena, sintiendo que había una conexión más profunda entre ellos. «Podríamos ir juntos algún día», sugirió Javier, con una sonrisa que iluminó su rostro. Elena sintió un cosquilleo en el estómago ante la idea. «Sí, me encantaría», respondió, sintiendo que la tensión entre ellos se intensificaba. Pasaron el resto del descanso hablando de sus sueños y aspiraciones, compartiendo risas y miradas cómplices. Cada palabra parecía acercarlos un poco más, y Elena se dio cuenta de que disfrutaba de su compañía más de lo que había imaginado. Cuando regresaron al trabajo, la atmósfera era diferente. Las pequeñas interacciones que antes parecían insignificantes ahora estaban cargadas de significado. Elena notaba que cada vez que Javier la miraba, había una chispa en sus ojos que la hacía sentir viva. A medida que avanzaba el día, la tensión entre ellos se volvía más palpable. Las miradas se alargaban, y las sonrisas se volvían más cómplices. Era un tira y afloja constante y aunque a menudo se irritaba por su falta de organización, había algo en el que la atraía de una manera que no podía ignorar. La jornada laboral llegó a su fin, y mientras se despedían, Javier se acercó un poco más de lo habitual. Elena sintió que su corazón latía más rápido. Elena y Javier se encontraron en el parque cercano a la oficina,
donde un par de bancos de madera se asomaban bajo la sombra de un gran árbol. El aire fresco de la tarde traía consigo el aroma de las flores en plena primavera, y el canto de los pájaros creaba una melodía suave que envolvía el ambiente. Se sentaron en uno de los bancos, y el silencio que se estableció entre ellos era a la vez cómodo y cargado de expectativa. ¿Sabes, Elena? Comenzó Javier un poco titubeante. Lo de ayer estuvo bien. Me gustó hablar contigo fuera del trabajo. Elena sintió un ligero rubor en sus mejillas. No podía evitar sonreír, aunque no se atrevía a mirarlo directamente. A mí también me pareció divertido, respondió, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Javier asintió, sus ojos fijos en los de ella como si buscara las palabras adecuadas. De repente se giró hacia ella, su mirada intensa y sincera. Solo quería decirte que bueno, de verdad que me gusta pasar tiempo contigo, aunque a veces nos estemos metiendo el uno con el otro, confesó, y Elena sintió que su corazón se disparaba. ¿Lo decía en serio? Antes de que pudiera articular una respuesta, Javier se acercó lentamente, acortando la distancia entre ellos. Su mirada estaba llena de expectación, como si estuviera pidiendo un permiso silencioso. ¿Puedo? Murmuró con su voz suave. Elena asintió casi imperceptiblemente y en ese instante sus labios se encontraron. Fue un beso ligero pero lleno de significado, un reconocimiento de todo lo que habían estado sintiendo el uno por el otro. Cada toque era cuidadoso, como si cada uno de ellos supiera que ese momento era especial. Cuando se separaron, ambos quedaron sin palabras, el mundo a su alrededor desvanecido. Javier sonrió tímidamente rascándose la nuca, un gesto que Elena encontraba encantador. Será mejor que los demás no vean ni se enteren de esto, dijo con una risa nerviosa. Estoy de acuerdo. Son terribles. Estarían todo el tiempo con bromitas y metiéndose con nosotros. Elena reflexionó sobre sus palabras. A partir de ese momento su relación cambió por completo. Las bromas y las provocaciones seguían existiendo, pero ahora estaban acompañadas de miradas cariñosas y gestos sutiles que mostraban cuánto habían avanzado. Durante el resto de la jornada, apenas podían apartar los ojos el uno del otro. Sus compañeros comenzaron a notar algo diferente en su forma de interactuar, pero ellos negaban cualquier insinuación con sonrisas cómplices. Los días pasaron y sus interacciones se volvieron más frecuentes, aunque siempre en un tono sutil. Había una nueva energía en el aire cada vez que estaban cerca. Las miradas furtivas durante el trabajo, las risas bajas compartidas cuando nadie estaba cerca, todo contribuía a un clima creciente entre ellos. Una tarde se quedaron hasta tarde haciendo horas extras. La mayoría de los empleados ya se habían ido, y la zona del almacén estaba prácticamente vacía. Solo unas pocas luces tenues iluminaban el espacio, creando sombras suaves que danzaban por las paredes del depósito. La tarea era simple, desalojar un pequeño cuartito al fondo donde se acumulaban cajas viejas y materiales olvidados. Mientras trabajaban, la tensión entre ellos se hacía palpable. Elena podía sentir su corazón acelerarse cada vez que Javier se acercaba para ayudarla con una caja. La cercanía entre ellos era electrizante, y el aire parecía vibrar con una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Te imaginas todo lo que hay aquí?, dijo Javier, levantando una caja llena de polvo y objetos olvidados. Es como un pequeño museo de cosas perdidas, respondió Elena, riendo mientras se acercaba para ver lo que había dentro. Sus manos se rozaron accidentalmente y ambos se detuvieron un momento, mirándose a los ojos. Era como si el tiempo se detuviera, y la risa se desvaneciera, dejando solo el silencio y la conexión que habían construido. ¿Qué tal si hacemos una pausa?, sugirió Javier, su voz suave y tentadora. Elena asintió, sintiendo que el momento era perfecto. Se sentaron en el suelo, rodeados de cajas y recuerdos olvidados, y comenzaron a hablar de sus sueños y anhelos. Cada palabra que intercambiaban parecía acercarlos más,
y la atmósfera se cargaba de una tensión que no podían ignorar. A veces siento que hay algo más entre nosotros, dijo Javier, mirándola con seriedad. Elena sintió un cosquilleo en el estómago. La conexión que habían forjado era innegable, y aunque ambos eran conscientes de las complicaciones que eso podría traer, no podían evitarlo. Yo también lo siento, respondió, su voz casi un susurro. Javier se inclinó un poco más cerca, y Elena pudo ver la intensidad en sus ojos. Era un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, y ambos sabían que estaban en la cúspide de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Elena y Javier continuaron organizando el almacén, un espacio que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La luz tenue que entraba por una pequeña ventana iluminaba el polvo que danzaba en el aire, creando una atmósfera casi mágica. Mientras apilaban cajas y doblaban papeles viejos, la tensión entre ellos se hacía palpable. Creo que nadie entra en este cuarto desde hace tiempo, ¿no? Dijo Javier, rompiendo el silencio con una sonrisa que iluminaba su rostro. Su tono era juguetón, pero había una seriedad subyacente que Elena no pudo ignorar. Sí, por eso nos ha tocado a nosotros organizar todo este lío como siempre, respondió ella, intentando ocultar el nerviosismo que comenzaba a apoderarse de ella. Javier se acercó un poco más, su mirada fija en Elena. El espacio entre ellos se redujo, y ella sintió que su corazón latía con fuerza. Al menos aquí no hay nadie para escuchar nuestras conversaciones o meterse con nosotros. Quizás podríamos aprovecharlo, sugirió él, su voz suave y tentadora. ¿Aprovecharlo, dices? Preguntó Elena, levantando una ceja, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Él soltó una risa baja, acercándose aún más. El aroma familiar de su piel, una mezcla de jabón y un toque cítrico, la envolvió. Sin pensarlo, Javier la atrajo hacia él y la besó. Fue un beso que superó a todos los anteriores, lleno de emoción y ternura. Era como si todo lo que habían sentido en las semanas anteriores finalmente encontrara su expresión. Elena se permitió disfrutar del momento sintiendo como sus corazones latían al unísono. Era como si por fin estuvieran llenando el vacío que había existido entre ellos desde el principio. Cuando se separaron, ambos se miraron durante un largo instante sonriendo de manera cómplice. Será mejor que empecemos a ordenar este desastre, dijo Elena, sintiendo su corazón desbordarse de felicidad. Sí, para eso vinimos, respondió Javier, sin poder ocultar su alegría. Había una ligereza en el aire, como un acuerdo tácito entre ellos, un entendimiento que había florecido en medio del caos. Elena reflexionó sobre cómo ese empleado nuevo, que al principio le había causado tanto malestar, se había convertido en alguien tan importante en su vida. A veces el caos podía traer consigo sorpresas inesperadas, y en este caso, había traído amor puro y verdadero. Mientras continuaban organizando el almacén, el ambiente se llenaba de risas y complicidad, y cada caja que apilaban parecía simbolizar un paso más en su nueva relación. La conexión entre ellos se fortalecía con cada palabra, cada mirada, y la promesa de un futuro juntos comenzaba a tomar forma. Finalmente, cuando el almacén estuvo más ordenado, Elena se detuvo un momento para observar a Javier. Su sonrisa, su forma de ser, todo en él la hacía sentir viva. Gracias por estar aquí, dijo ella con sinceridad en su voz. Gracias a ti por hacer de este lugar algo especial, respondió él acercándose de nuevo. Elena sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, y todo lo que importaba era ese instante compartido. La conexión que habían forjado era inquebrantable, y ambos sabían que estaban listos para enfrentar lo que viniera juntos. Mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, Elena y Javier se miraron una vez más, sabiendo que este era solo el comienzo de una hermosa historia que estaban a punto de escribir juntos. Suscríbete al canal, te esperan muchas